Bueno, gente, como dice que le va, espero que estén todos bien. Eh, mucha gente, muchos choferes. Siempre me encuentro con choferes que no saben o no saben o no escuchaban hablar nunca de las horas recap que le dicen, que se le llama. O, o sí, pero no saben qué es, o no lo tienen bien claro cómo es que funciona. También hay choferes que aunque hagan over the road, quizás trabajan una semana y todos los sábados o domingos vuelven a su casa. Pero para el que trabaja más de una semana, que el que está fuera va a estar fuera de su casa 2 semanas o más, las horas recap les puede servir de mucho. Y de mucho me refiero a en vez de estar un día parado sin facturar, la diferencia es que en vez de estar ese día parado va a estar facturando, ¿verdad? Como digo, muchos choferes, sobre todo los que recién empiezan, yo esto no lo sabía. Antes yo no, como digo, estas horas las usa solamente el over the road. El que hace local o el que trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado no las usa, no tiene ni que saber. Solo se manejan con las 70 horas que les da la ley, ¿verdad? Para manejar antes de tener un descanso de 34 horas. Uno dice 34 horas, bueno, pero en realidad es un día, porque si yo, por ejemplo, termino de trabajar hoy por la tarde, quiere decir que al otro día, si mañana no trabajo, ya al otro día a la misma hora que terminé hoy, van a ser 24, más 10, van a ser las 34, quiere decir que ya para el otro día temprano por la mañana ya puedo trabajar. Como yo digo, es un día que se pierde, o un día que se gana si usamos las horas recap. Entonces, yo voy a explicar, porque como digo, mucha gente no sabe, ni siquiera nunca escuchó nombrar de eso ni nada. Y hay muchos choferes que creen que tienen que hacer el descanso de 34 horas. Es decir, no, cuando yo digo no, yo no hago el reset de 34. Me dice, no, como que no. No es necesario, no es obligación hacer un reset. Vas a tener horas para correr. Las horas recap empiezan a funcionar después del 8º día. Es decir, vamos a suponer, yo me fui para mi casa, sábado, domingo, no importa los días, vuelvo el lunes a trabajar. El lunes empiezo mi día por la mañana temprano, ¿ok? Entonces voy a tener lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahí van a ser ya 7 días, ¿verdad? El próximo lunes va a ser el 8º día. Después de las 12 de la noche de ese lunes, quiere decir que ya madrugada del martes, que es el 9º día, ahí voy a ganar horas. ¿Qué horas gano? Las horas que usé manejando y no manejando, las que estoy on duty, no manejando. No las que estoy off, no las que estoy en el camarote. Las horas que usé el 8 días para atrás. Quiere decir que ese martes, que es el 9º día, ese martes voy a tener las horas que usé el primer día que empecé, el lunes. Si ese lunes yo, por ejemplo, digamos que empecé a las 6 de la mañana, manejé 2 horas, levanté la carga, me demoré 1 hora en conectar, lo que sea, así que empecé a las 6, a las 8 llegué al lugar, ahí ya van 2 horas que estoy manejando, que estoy on duty manejando, y vamos a suponer que a las 9
salí para hacer el delivery y manejé, no importa, 8 horas más. Que decir que 8 más 2 que manejé antes para llegar son 10. 15 minutos del pre-trip son 10 horas 15 minutos. Y vamos a ponerle otros 15 minutos más de cuando fui a cargar. Se supone que cuando tú estás o atando la carga o conectando un tráiler o poniendo diésel, pesando, eso es Onduri, ahí estás trabajando, no estás off. Vamos a ponerle 15 minutos más de eso. Vamos a suponer entonces que ese día usé 10 horas y media, ese lunes. Quiere decir que esas 10 horas y media voy a tener el día 9, que va a ser el martes de la otra semana. Después el miércoles voy a tener las horas que usé el martes, el segundo día de mi semana, ¿verdad? La que empecé. Eso va a depender de cómo corra cada chofer, que cargue. Eso va a depender mucho de eso, porque hay cargas, ¿verdad? Hay cargas, si carga cosas lejos, entonces está 2 o 3 días que solo va a estar manejando. Así que si yo, por ejemplo, tengo un viaje que voy a demorar 2 días, arranco hoy por la tarde, ya sé que el próximo día va a ser solo de manejar, no voy a andar ni cargando ni descargando. Va a ser prácticamente, las horas que use va a ser de manejar. Voy a tener 15 minutos del pre-trip y 15 minutos si voy a poner diésel. Pero después el resto va a ser de manejar. Pero hay días que de repente vos vas a buscar una carga y estás 4 o 5 horas. Y de repente manejás, después de eso manejás 3 o 4. Por ejemplo, si yo ese día manejé 2 horas para ir a buscar la carga y me demoraron 5 o 6 horas, estuve parado ahí porque esperando el turno, mientras que la gente carga. Hay lugares que cargan muy lento, y vamos a suponer que estuve como 6 horas. Y bueno, de las 8 más 6 horas voy a estar hasta las 2 de la tarde. Y digo, no, voy a manejar hasta las 5. Así que voy a tener 3 horas más. Ese día voy a manejar 3 horas más las 2 que manejé para llegar, son 5. Y 15 minutos del pre-trip son 5 horas y 15 minutos. Si hubiera pasado eso, quiere decir que el martes, el día 9, ¿verdad? Después del 8º día que empiezan a funcionar las recap, ese martes, que es el día 9, voy a ganar 5 horas y 15 minutos. Quiere decir que si me gasté las 70 horas antes de ese día, para ese día voy a tener 5 horas 15 minutos para manejar y Onduri. Obviamente vamos a tratar de no estar muy Onduri mucho tiempo. Como digo, el reglamento dice que estamos en el pre-trip son 15 minutos, o eso siempre va a ser así. Cuando ponemos diésel también, pero si vamos a suponer, si ese día no tenemos que poner diésel, no tenemos que parar para desenganchar o enganchar nada, pues vamos a usar prácticamente 5 horas para manejar. Entonces va a depender, las horas va a depender de cada uno y de lo que cargue, como digo, cómo trabaje la compañía, no sé, eso va a depender de muchas cosas. Yo trabajo de día, yo no manejo de noche y lo puedo hacer porque las cargas lo que hago no es refrigerado, que refrigerado muchas veces las citas son de madrugada, a las 4 de la mañana o cosas así, a las 12 de la noche. Yo no tengo citas para esa hora y como digo, prefiero no manejar de noche, así que yo uso las horas del día para trabajar y ya después por la noche, después de las 8 de la noche, yo voy a estar parado. Al otro día empiezo temprano. Entonces eso va a ser dependiendo de cómo lo usas. Así que las horas que vas a ir ganando va a depender de cada chofer, de cómo trabaje y todo. Obviamente uno de repente al ya usar, uno está pendiente de lo que
de las horas las horas que estás usando ese día, esas horas son las que te va a dar el sistema después de 8 días. Por ejemplo, vamos a suponer, uno empieza el lunes, ¿verdad? Y tiene 70 horas, ¿verdad? Porque empieza la semana 0, después de un reset de 34 horas, tenés 70 horas, ¿verdad? Para estar manejando Onduri, porque las que estás manejando y las que estás Onduri no driving, esas son las que cuentan. Los sistemas electrónicos ya automáticamente te dan las horas que hiciste, lo que manejaste, lo que tuviste off, y te va a decir, no sé si en todo, yo sé del que uso yo aquí, a mí me dice yo miro la tabla de hoy y ya me dice las horas que voy a ganar mañana, porque yo ya estoy corriendo con recap. Yo hago el reset cuando hago home time y ya después no hago reset más, y estoy 3-4 semanas. Como digo, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Si vamos a suponer que usamos 10 horas justas. Esto no pasa, esto estoy poniendo un ejemplo y no pasa, porque nadie justo hace 10 horas exactas. Mínimo tienen que ser 8 horas 45 de manejo y 15 de 9:45 de manejo y 15 de pre-trip mínimo. Bueno, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que usamos 10 horas. Esto es un ejemplo porque nunca va a ser así exacto, y menos todos los días. Así que si usamos 10 horas a partir del lunes, quiere decir que para el domingo usamos las 70. El domingo usamos las últimas 10 horas que teníamos de las 70 horas. Quiere decir que el lunes, que es el día 8, no tenemos horas para manejar. ¿Qué vamos a hacer esa vez? Pues sí, vamos a hacer el receso, porque no tenemos horas para el lunes. Vamos a estar parados. Entonces, obviamente, si el domingo paramos, terminamos el día o terminamos ya con las 70 horas a las 6 de la tarde, el domingo, es un ejemplo, ¿verdad? Quiere decir que para el lunes a las 6 de la tarde van 24 horas. Para el martes a las 4 de la mañana se cumplieron las 34 horas. Quiere decir que el sistema automáticamente me da otra vez 70 horas, ¿verdad? Pero si usamos vamos a suponer que llega el domingo y usamos, no sé, 60 horas. Yo hice un ejemplo, por ejemplo, vamos a decir de las 10 horas, 9 horas, vamos a suponer, si digamos que caminé 8 horas por día, ¿verdad? Llego el lunes, el domingo van 7 días, el lunes va a ser el octavo, pero todavía voy a tener horas porque no las gasté, van a ir 64 horas hasta ahí. Quiere decir que el martes me van a quedar 6 horas todavía de las 70, más 8, porque ya ahí el martes me va a dar de las horas que gané del primer día, del lunes. Así que ese día voy a tener 14 horas. Obviamente 14 horas nunca podemos usar para estar Onduri, porque solo podemos usar 11 para manejar y las otras 3 pueden ser Onduri, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, yo sé que quizás no se entiende mucho, pero si sos de las personas que para el domingo, todos los domingos trabajás de lunes a sábado porque haces el reset, dependiendo de lo que vos corras por la semana, ese domingo quizás tenés horas para correr y no tenés que parar. Podés el domingo tener carga, o agarrás una carga lejos. Yo trato muchas veces la compañía para los fines de semana se usa mucho, o que te agarre viajando, ¿verdad? Agarrás una carga el sábado y capaz que recién la entregás el lunes porque es más lejos y estás el domingo viajando,
o son cargas que o sea para cargar o descargar, pero son ir las dropeás y agarrás un vacío, o si vas a cargar, dejás el vacío que llevas y agarrás el lleno. No es que te carguen o te descarguen, porque los domingos obviamente ya es más difícil agarrar compañías que tenga gente que esté descargando, ¿verdad? Que esté trabajando a esa hora haciendo ese tipo de trabajo. Pero muchas compañías que son 24 horas, todo el año trabajan, que uno va y engancha, y se engancha y ya no tiene que estar esperando que le carguen, porque ya el trailer ya está cargado. O ya si llevas un cargado, lo dejas ahí, agarrás uno vacío de ahí mismo de la compañía, ¿verdad? Que ya, obviamente que corresponde a tu compañía y ya. No sé si entendieron. Bueno, de todas maneras me preguntan cualquier cosa. Y en base a las preguntas que tengan, lo que no entendieron, pues entonces ahí yo le explico un poco más, ¿ok? Vamos arriba.